El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la santificación. Quiero que por favor tomen asiento. La clase de hoy se llama El camino a la santidad. Las tres fases de la santificación. Esperamos, Dios mediante, que por medio de esta clase podamos definir qué es la santificación y cuáles son sus tres etapas en la vida del creyente. También que podamos entender cómo la santificación nos ayuda a nosotros vivir una vida cristiana. Pero primero debemos preguntarnos, ¿qué es la santificación? ¿Somos santos? ¿Nos hemos preguntado eso? El día de hoy podemos decir realmente, ¿soy santo? En esta clase, mis queridos hermanos, vamos a dividirla en 3 puntos. En primer lugar, veremos la definición de santificación. Luego vendremos a ver las 3 etapas de la santificación. Y por último, vamos a hablar unas palabras finales. En primer lugar, veremos qué significa la palabra santificación. Cuando nosotros buscamos en nuestras Biblias y leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos encontramos con un pasaje muy particular. En su parte A, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. En su parte A, el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? El apóstol Pablo aquí lo presenta de manera clara y dice que es la santificación. ¿Por qué Pablo le dice esto a los tesalonicenses? Cuando nosotros vemos en su contexto, ellos vivían bajo una cultura romana, donde no había castidad, no había pureza, el cuerpo incluso era desechado. Y los cristianos de Tesalónica podían sentirse presionados a vivir de esa manera. Por eso el apóstol Pablo les recuerda que la voluntad de Dios para ellos y para nosotros en este momento es la santificación. Que seamos distintos, que no nos amoldemos a la cultura donde vivimos. La palabra santificación viene de una palabra latina que significa hacer santo o llegar a ser santo. Pero entonces, ¿qué significa santo? Santo es una palabra hebrea que significa otro, apartado, distinto. Se refiere principalmente a Dios, pero también se refiere a las criaturas. Para nosotros poder entender con más plenitud qué significa la palabra santificación, vamos a ver 3 términos que nos van a ayudar a entenderla totalmente. Esos 3 términos son separación, dedicación y purificación, los cuales vamos a explicar brevemente. En primer lugar, la santificación es separación. Cuando nosotros leemos Levítico, capítulo 20, versículo 26, dice Dios, me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces podemos ver que la santificación se relaciona con el acto de separar, de cortar, de distinguir. Significa que nosotros como creyentes, para ser santificados, debemos ser apartados. Debemos ser distintos. ¿Pero distintos a qué? Al pecado. Al pecado, a ese pensamiento anti Dios que gobierna el mundo y gobierna los pensamientos
de allá afuera. Significa que tenemos que tener vidas separadas. El mismo Dios declaró un día separado, santificado. Dice que después del sexto día, Dios reposó y santificó el día séptimo, lo separó, lo declaró apartado. Mis hermanos, esto es importante entenderlo cuando hablamos de la santificación. Incluso podemos desconfiar de todo aquel que afirma ser cristiano y no se separa del mundo. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo aclara esto. Él dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. En ese sentido, mis hermanos, para nosotros entender la santificación, debemos ver que debemos estar apartados, completamente distintos, más si afirmamos que somos cristianos. A nosotros no debería sorprendernos u ofendernos que aquellos que no conocen a Jesús sean ávaros, sean ladrones, sean mentirosos. Eso no nos debe sorprender. Lo que sí debe ofendernos es que hayan supuestos cristianos que piensen, que vivan y que actúen como si no conociesen a Jesús. Porque todo aquel que conoce a Jesús es santificado. Por lo tanto, es separado, es distinto. En segundo lugar, para entender la santificación, es importante que conozcamos el segundo término. El segundo término tiene que ver con la palabra dedicación. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 lo siguiente: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santificación no es solamente separación del pecado. Incluso cometemos un error si solamente nos quedamos en separación. La santificación tiene que ver también con la dedicación, el propósito por el cual fuimos apartados y separados. El hombre es apartado para vivir una vida en servicio a Dios. Pasamos a ser propiedad de Dios, pasamos a ser sus esclavos. Por lo tanto, debemos servirle y adorarle. Es interesante que cuando leemos el Antiguo Testamento e investigamos acerca de sus costumbres, un animal cuando era presentado delante de Dios para ser sacrificado, no solamente era apartado cuando estaba pequeño, sino que era dedicado. Tenía que estar puro, no tenía que tener mancha, no tenía que tener defecto. Básicamente era criado para el sacrificio. La santificación dice que fuimos separados por Dios, pero no para dejarnos allí, sino que una vez apartados, somos dedicados. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo que leímos de Romanos, decía: para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. No solamente somos apartados. ¿Para qué somos apartados? Para ofrecernos como sacrificio vivo a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, debemos desconfiar de todo cristianismo o de toda persona que afirma ser cristiano y que afirma estar apartado y separado del mundo, pero que no dedica su vida al servicio de Dios y la iglesia. Volvemos a preguntarnos: ¿somos santos? ¿Estamos apartados? Sí, puede ser que estemos apartados, pero ¿estamos dedicados? ¿Estamos dedicados al servicio y al avance del reino de Dios?
Y no me refiero solamente a servir aquí en la iglesia. Estamos siendo buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas. Somos buenos hijos. Estamos testificando de Dios por la manera en que trabajamos, por la manera en que hablamos, en que actuamos. Hacemos a Cristo atractivo por nuestra manera de dedicarnos. Decía un predicador, yo quiero ser ese cristiano que anime a otros a seguir a Jesús. Debemos ser dedicados a Dios. Un siervo de Dios, hablando de una de las señales para reconocer a un hombre espiritualmente muerto, afirmaba que un hombre que está espiritualmente muerto nunca emplea sus manos en hacer la obra de Dios. Mis hermanos, no podemos afirmar que somos santificados si no estamos dedicados a servir a Dios. Pero no solamente santificación significa que estamos apartados, no solamente significa que estamos dedicados. Hay un tercer término que nos ayuda a entender la palabra santificación, y este término es purificación. Dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 11, lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El acto de la santificación incluye también la pureza moral. ¿Cómo pueden esperar que Dios purifique sus corazones quienes están constantemente complaciendo sus ojos, orejas y manos en lo que está prohibido? El acto de santificación incluye pureza. El hecho de ser dedicados a Dios amerita que estemos limpios, porque podemos estar apartados aparentemente. Podemos estar dedicados, estar sirviendo, pero quizás no estamos limpios. Desconfiemos de todo aquel que afirma ser cristiano, que aparentemente está separado y dedicado a la obra de Dios, pero no es puro. La santificación incluye pureza. Cuando nosotros vemos estos tres términos que están relacionados con la santificación, podemos decir genuinamente, soy santo. Podemos decir realmente, soy un santo de Dios. Si somos honestos, decimos que no. No siempre nos apartamos. No siempre nos separamos del mundo. Muchas veces no nos distinguimos del comportamiento del mundo. Otras veces no estamos dedicados. Decimos, bueno, vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios, pudiendo estar en mi casa, sí, estoy apartado, pero ¿qué pasa luego? No estamos dedicados. No estamos purificados. No somos el hombre y la mujer que Dios nos llama a ser. Y eso debería causarnos tristeza en nuestros corazones. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el sentido, mi hermano, es que no nos engañemos. No nos mintamos a nosotros mismos. Examinémonos si realmente somos santos de Dios. Todos debiéramos decir como David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos entonces ahora definir que santificación es separarnos del mundo para la dedicación pura y exclusiva de Dios. Y esto es lo que enseña Pablo a Tito en el capítulo 2 de su carta, versículo 11. Él dice que cuando habla que Jesucristo se entregó por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí en ese texto podemos ver los tres términos. Dice que Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, purificación,
para sí un pueblo propio, separación, pueblo distinto, celoso de buenas obras, dedicación, que se dedique. Mis hermanos, necesitamos pedirle ayuda a Dios porque no somos santos como debiéramos. Pero esto no termina aquí. La santificación es un evento que tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. ¿Qué significa eso? Que nosotros los creyentes hemos sido santificados tiempo pasado, somos santificados tiempo presente y seremos santificados. Es importante entender esto. En otras palabras, la santificación es un viaje para toda la vida. Por eso es necesario entrar a la segunda parte de nuestra clase, donde vamos a ver las 3 etapas de la santificación. Mis hermanos, las 3 etapas de la santificación se conocen como santificación posicional o santificación inicial, santificación progresiva o santificación experiencial y santificación finalizada o santificación perfecta. Vamos a ver brevemente estas 3 etapas para entender bien cómo funciona la santificación en el creyente, para que no entremos en desesperación. En primer lugar, mis hermanos, vamos a hablar sobre la santificación posicional o santificación inicial. Se llama posicional porque tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Dice 1 Corintios 1:2, el apóstol Pablo, saludando a la iglesia de Corintios, les dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes, son llamados los santificados. Esta santificación posicional no es un logro de parte de nosotros, sino que es el estado en el cual Dios llama a los hombres y los hace santos por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué somos llamados los santificados? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 lo siguiente: en esa voluntad, la de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mis hermanos, los sacrificios del pasado, del Antiguo Testamento, no agradaban a Dios, ni Él los quiso. Él demandaba separación, dedicación y purificación perfecta. Y como acabamos de ver, ninguno de nosotros la puede cumplir. Y allí es donde aparece Cristo, diciendo: he aquí, Dios, vengo a hacer tu voluntad. Y Él se convirtió en el sacrificio perfecto. Él cargó nuestros pecados y Dios se complació totalmente en ese sacrificio. Por eso luego en el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos llamados santos. Gracias a la santidad perfecta de Cristo, nosotros somos llamados santos delante de Dios. Y es importante que entendamos esto, porque esta santificación, la cual Cristo nos ha dado, es la base para toda la siguiente santificación que vamos a ver. Decía Spurgeon, lo cito: ¡qué gloriosa palabra! Aquellos por quienes Cristo murió son hechos perfectos por su muerte. No significa que los perfeccionó en carácter para que dejen de ser pecadores, sino que hizo a aquellos por quienes murió perfectamente libres de la culpa del pecado. Cuando Cristo tomó sus pecados sobre sí mismo, el pecado ya no permaneció sobre ellos, porque no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo.
¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Que nuestra santificación es tan perfecta como Cristo es perfecto. Delante de Dios, cada uno de los creyentes es santo. Es declarado santo como Cristo es santo. Es nuestra unión vital con Cristo. La santificación posicional, esa posición que se nos ha sido dada, es completa tanto para el creyente más pobre y débil en la fe, como lo es para el más fuerte y maduro. Nuestra santificación posicional depende solo de nuestra unión y nuestra posición en Cristo. En esta posición ante el Padre, el creyente es justo, es aceptado, es santificado delante de Él para siempre. Si un recién convertido muriera ese mismo día, Dios lo llamaría santo. Perfectamente dedicado, santificado y purificado. Eso debería darnos gozo. Eso debería darnos alegría. Porque en la práctica sabemos que no somos así. Es por el mérito de otro, por el mérito de Cristo, es que tenemos acceso al Padre. Es que podemos morir y luego estar todos juntos en la eternidad. Gracias a la santidad perfecta de Cristo. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, vamos a ver lo que se conoce como santificación progresiva o santificación experimental. La santificación progresiva o la santificación experimental es ese proceso en el cual llegamos a ser más como Cristo. Ya no se trata de una posición, se trata de una transformación, en la cual el Espíritu Santo no solo se agradó de declararnos santos delante de Dios, sino que nos va transformando hasta ser verdaderamente santos. El Espíritu Santo juega un papel importante en esta santificación, ya que Él nos da de su poder y nos capacita para vivir y crecer en fe. Mis hermanos, el Espíritu Santo te ha capacitado para ser santo. El Espíritu Santo te ha dado de su fuerza y de su poder para que tú seas separado del mundo, para que tú seas dedicado a Dios y para que seas purificado. Ya no de una manera posicional, sino de una manera real, que tú lo vas a experimentar. Piensa un momento en tu conversión. Hay pecados que cuando nos convertimos desaparecieron, como por el Espíritu del Señor. Yo era así, ya no soy así, no sé qué pasó. El Espíritu Santo obrando en mí. Hay otros pecados que a medida que vas avanzando en la fe cristiana, empiezan a debilitarse, hasta que desaparecen. Dios mío, ¿pero qué es esto? Y hay otros pecados que solamente desaparecerán el día que muramos. Por eso es una santificación progresiva. Cada año que pasa, más de Cristo se debe ver en ti. Y menos de tu viejo hombre debe verse. Cada año que pasa, tú estás siendo apartado más del mundo. Tú puedes mirar atrás y decir, oye, yo recuerdo que cuando me convertí yo hacía estas cosas que no eran de creyentes. Luego poco a poco las he ido dejando haciendo. Y ahora mismo, en mi tiempo real, en el momento actual, puedo ver que hay cosas que he ido cambiando. Puedo sentir más amor hacia Dios. Hay pecados que he estado mortificando con más disciplina que antes. E incluso he podido reconocer la maldad de mi corazón. Cuando yo me convertí, yo creía que era bueno. Yo creía que, como dice el pastor Sugel Michelin, agregué a Cristo que era bueno a mi bondad. Pero a medida que he ido avanzando en los caminos del Señor y que el Espíritu Santo está haciendo la obra, he visto cada vez más la corrupción de mi corazón, la maldad de mi corazón. Y por un momento eso nos puede llevar a pensar, ¿significa ahora que soy más malo que antes? No. Significa ahora que el Espíritu Santo te está dando más luz para ver realmente lo desesperado que estás de Cristo. Cada año, cada día que esté pasando, mis hermanos, nosotros vamos odiando más el pecado y vamos amando más a Cristo.
Es importante entender esto. La santificación progresiva, el Espíritu Santo nos capacita para obedecer. Nosotros tenemos un mandato de Dios de santificarnos en el tiempo presente, pero lo hacemos debido a que ya hemos sido santificados. Es imposible que tú te santifiques si tú no fuiste santificado primeramente en Cristo. En otras palabras, estoy llamado y capacitado en santificarme, santificación progresiva, en esforzarme, en abandonar el pecado, en seguir más a Cristo. Y esto lo hago debido a que ya fui santificado, debido a que Cristo me declaró santo. Esto es lo que Pablo dice en el versículo que leímos al principio de 1 Corintios 1:2, cuando dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fueron santificados en Cristo Jesús, pero son llamados a ser santos. Y como escuchamos en el sermón del domingo de nuestro pastor Plinio, los corintios, había muchas fallas en ellos, había muchos pecados, había muchas conductas deshonrosas. Y el apóstol Pablo los saluda diciendo que ellos fueron santificados. Y debido a eso ellos son llamados a ser santos. Por lo tanto, él de buena gana los exhorta porque sabe que han sido santificados y por lo tanto el Espíritu Santo va a obrar en ellos. Luego en 2 Corintios vemos que Pablo agradece haber enviado la primera carta porque el Espíritu Santo los movió al arrepentimiento. La Escritura también nos enseña acerca de la santificación progresiva, que nosotros debemos esforzarnos. Nosotros debemos esforzarnos en cada día parecernos más a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mandato de parte de Pablo. O sea, si Él nos manda, es porque, segunda de Pedro, si Pedro exhorta a añadir, es porque Él sabe que hemos sido santificados. Es importante entender esto. No es que nosotros nos santificamos por nosotros mismos, es porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. Es que estamos capacitados para ahora obedecer. No obedecemos perfectamente. Eso lo vemos en Romanos 7. Hay una lucha interior. Hay una lucha del viejo hombre y el Espíritu Santo en nosotros, el nuevo hombre. No es una lucha que no nos lleva a obedecer perfectamente, pero sí causa tristeza. Y esa tristeza solo viene del Espíritu Santo. Cuando decimos: Señor, no soy tan obediente como debo ser, y eso me entristece. Esa tristeza es de parte del Espíritu Santo. Porque si fueras del mundo, no te entristecerías. Al contrario, te gozarías y te deleitarías en pecar. Volverías como el cerdo lavado vuelve al fango. Pero como somos cristianos y hemos sido santificados en Cristo Jesús, en nosotros hay un deseo profundo de ser limpios totalmente. Hay un deseo profundo de no pecar más. Hay un deseo profundo de ser igual a Cristo. Dice Romanos 6:12: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no estamos muertos. Estamos vivos porque el Espíritu de vida habita en nosotros. Este proceso de la santificación no se acaba nunca en esta vida terrenal. Esto es importante entenderlo para que no desesperemos.
Decimos, wow, tengo años luchando con esto y no veo avances. ¿Será que no soy salvo? No, dura toda la vida. Ya no somos los mismos de antes. Este proceso de santificación será consumado en la glorificación. Cuando el creyente, a través de la muerte y la resurrección, esté en presencia del Señor según la imagen de Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es lo que se conoce como santificación final o santificación perfeccionada. La santificación final y completa es lo que nosotros como creyentes experimentaremos en el futuro. También se le conoce como glorificación. Es el objetivo final de nuestra salvación. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, amados, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Qué está diciendo Juan acá? Que cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él. Dios es perfecto. Seremos perfectos. Dios es santo perfectamente. Nosotros seremos santos perfectamente. Esto nos debe motivar a vivir una vida pura. Esa esperanza. Sí, este pecado con el que estoy luchando parece no terminar en este momento, pero yo sé que algún día será vencido. Todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La santificación final debe ser un motivo de gozo. No desesperes, santo del Señor. No desesperes, santa del Señor. Serás totalmente perfeccionado, aunque ahora pareciera que andaras en tinieblas. Como dijo John MacArthur, y cito, cuando las personas me preguntan qué es lo que me atrae acerca del cielo, no son las calles de oro transparentes, no son las puertas de perlas, es la ausencia del pecado. Estoy cansado del pecado. Qué alegría, qué gozo, que todos los que fueron santificados, que están siendo santificados, serán santificados perfectamente. Démosle gracias al Señor por eso. No desesperemos, no desesperemos. Dice la palabra de Dios que si siendo enemigos nos reconcilió con Él. Si cuando éramos sus enemigos, cuando estamos a espaldas de Dios, cuando los blasfemábamos, Él nos reconcilió y nos declaró santos por Cristo. Ahora, mis hermanos, que somos parte de su pueblo, nos dará la resurrección, la vida eterna, la eternidad santificados. Decía alguien que si nos viéramos a nosotros mismos en nuestro estado de glorificación, nos sentaríamos tentados a inclinarnos, a adorarnos. Piensa por un momento, ¿cómo serías tú santificado perfectamente? Sin pecado, sin manchas, sin conflictos. Puro, amoroso, paciente, perfecto, limpio, glorioso, sin malentendidos, sin problemas. Totalmente santo, totalmente apartado, totalmente dedicado y totalmente puro. Ese debe ser también nuestra motivación, porque recibiremos esa recompensa. Mis hermanos, aceptemos la santificación de Dios. Muchas veces, más que todo en la santificación progresiva,
la santificación nos duele. La santificación produce dolor. Dios muchas veces usa las exhortaciones de nuestros hermanos para lidiar con nuestros pecados. ¿Tú quieres ser santo? Prepárate porque va a doler. Dios va a destruir. Decía un autor que cuando Dios viene a nuestras vidas, nosotros vemos que empieza a tumbar ciertas cosas. Nosotros decimos, sí, es necesario que esto se quite porque sí, esto me impedía. Pero luego vemos que Dios empieza a tumbarnos totalmente. Empieza a tumbar la casa, empieza a destruir todo. Y nosotros decimos, Dios, ya va, espérate. Lo que no estamos pensando es que Dios está destruyendo esa pequeña casa porque está construyendo un palacio donde Él va a venir a habitar por toda la eternidad. Por lo tanto, no evitemos el dolor. Dios usa el dolor para apartarnos del mundo. Dios usa el dolor para que nos dediquemos más a Dios. Dios usa la disciplina para que seamos puros, para que nos detengamos y digamos, stop. Sí, Señor, debo cambiar esto. Sí, Señor, me duele, pero es verdad, esto me va a hacer más igual a ti. Piensen en ese pecado que los atormenta, ese que se les viene a la memoria, ese por los cuales se desesperan. Dios destruirá ese pecado también, desaparecerá. La santificación duele, pero produce fruto. Dice Hebreos 12:11 que ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para los que han sido entrenados por ella. Se me viene a la mente el apóstol Pedro, cuando negó a Cristo. Todos sabemos que Pedro era autosuficiente. Sí, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Es más, estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dice que Él lo va a negar 3 veces. Y una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Dios está diciendo, voy a permitir una prueba en tu vida y esa prueba va a destruirte. Pero luego tiene un propósito, hacerte más dependiente de mí. Y luego una vez vuelto, confirmarás, afirmarás, sostendrás, edificarás a tus hermanos. Luego vemos que Pedro niega a Cristo. Y dice que cuando él lo niega y canta el gallo, Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Porque se dio cuenta que él no es autosuficiente. Se da cuenta que él es un cobarde. Que si no es por el Espíritu Santo en él, él no es nada. Luego en la resurrección, Cristo llama a Pedro y lo restaura. Y le pregunta si lo ama, si lo quiere. Pedro, sí, Señor, sí. Pero al final, cuando Cristo le hace la pregunta 3 veces, dice, Señor, tú lo sabes todo. Ya yo no soy capaz de afirmar con seguridad algo, sino que dependo exclusivamente de ti. Señor, tú lo sabes todo. Dice la tradición que al final Pedro fue crucificado al revés, porque no se consideró digno de morir como su Señor. Y vemos cómo Pedro valientemente predicó el Evangelio en Hechos. Vemos cómo escribió esa carta alentando a los hermanos en persecución. Si Pedro estuviera en este momento, nos dijera, sí, acepten la disciplina, acepta el sufrimiento, porque es Cristo purificándote, es Cristo apartándote, es Cristo dedicándote, es Cristo haciéndote cada vez más igual a Él. No le tengas temor a la disciplina del Señor, aunque duela. Mis hermanos, también quiero recordarles que Dios siempre termina lo que comienza. Dios no empezó una obra en ti y te dejó y dijo, no, mira, aquí no hay esperanza. No, esto no va a funcionar. No, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Este versículo deben memorizarlo en sus momentos de tristeza, de debilidad, de decepción.
Señor, tú perfeccionarás la obra en mí porque ya tú me has santificado en Cristo. Por eso me santifico para luego ser santificado perfectamente. Tenemos la garantía de que así como Dios nos declaró santos por medio del sacrificio de Cristo, también su Espíritu nos está santificando hoy y nos santificará. Mis hermanos, pero también es importante que hagamos una advertencia. ¿Soy yo parte de esos santificados? ¿Cómo sé yo de que yo estoy siendo santificado? ¿Cómo sé yo de que yo seré perfecto como tú dices? Mi pregunta sería entonces, ¿has creído en Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has visto en ti la necesidad de un Salvador? ¿Te has dado cuenta que tú mismo no puedes? Si es así, mira a Cristo. Mira a Cristo, el que es perfectamente apartado, el que es perfectamente dedicado, el que es perfectamente puro. Él agradó al Padre y te dio esa santidad perfecta a ti. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, tú estás siendo santificado. Tú serás santificado. Pero si no lo has hecho, de nada sirve que hagas esfuerzos por cambiar tu conducta, porque no solamente son tus conductas, es tu ser. Todo en ti está corrupto, todo en ti está mal. Y si tú no te arrepientes y no vienes a Cristo, el día del juicio tu propia justicia será la que te vestirá y no podrás estar delante de Él, el que es perfectamente santo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad. Ven a Cristo. Ven a Cristo y disfruta de su santificación. Disfruta y gózate cómo su espíritu de santidad se esparce por la iglesia. Miremos a Cristo. En Él seremos perfectamente separados, dedicados y purificados. Amén. Vamos a orar.